Buenas noches, hermanos, buenas noches, amigos, buenas noches, familia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle honra y gloria a nuestro Señor por la oportunidad que me da, hermanos, de poder leer otra vez su palabra, poder anhelar, ser alimentados con la palabra de Dios. Quiero glorificar a nuestro Señor Jesucristo por su misericordia, hermanos, que ha dejado su Espíritu Santo para ser guiados a través de su Espíritu, a través de su palabra, poder ser llevados a Cristo, salvar nuestras almas, llevarnos al Padre, y así es como anhelamos que Cristo more en nosotros, hermanos, a través de su Espíritu, porque Él mismo dijo: no os dejaré huérfanos, sino que enviaré el Consolador. Y Él mismo dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea que al final Él y su Espíritu uno es, ¿verdad? No es que estemos hablando de varios dioses, no. Estamos hablando de uno, y su misericordia es grande, ¿verdad? Y Él en su misericordia ha dejado. Fíjese que cuando Él iba a ascender, o sea, a ser levantado, le dejó a los apóstoles y les dijo que cuando viniera se quedaran reunidos, porque Él les iba a mandar el Consolador. Pero cuando viniera el Espíritu Santo, le iban a ser testigos en todo lugar, en toda parte, hermano. Y eso fue lo que hizo el Espíritu de Dios, y hasta el día de hoy, a través de su Espíritu, acá estamos rogándole a Dios como Abba Padre, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero darle la honra y la gloria a Dios, y quiero comenzar recapitulando lo que ayer y antier leíamos, ¿verdad? Ayer y antier estábamos hablando de los falsos apóstoles. Y esto es muy importante, hermanos, porque si está escrito en la palabra es para que nosotros meditemos, porque si no, vamos a ser presa fácil del enemigo. Ya se recuerdan que hemos estado hablando el embotamiento. Estamos hablando también de que el diablo, con su astucia, así como engañó a Eva, también quiere engañarnos de la verdadera fidelidad a Cristo. ¿Y cuál es la verdadera fidelidad a Cristo? Su palabra, que nosotros seamos fieles a su palabra. Es de la única manera que podemos ser fieles, fidelidad a Cristo. Ayer leíamos, y vuelvo a recapitular, ayer estábamos leyendo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y ya se van a dar cuenta ustedes que ellos se disfrazan, pero tienen un problema, y es que la verdad no la pueden decir. Ni la pueden decir, ni la pueden vivir. Andan buscando un montonón de cosas para poder embotar el entendimiento, para poder cegar el entendimiento, y se abasan a un montón de cosas que no están escritas. Oiga, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, ellos se disfrazan como ministros de luz. El mismo Satanás también se disfraza como ángel. Y leíamos ayer, también estábamos, el apóstol Pablo está preocupado de este tema a tal grado que hace también mención en Gálatas, y dice: miren, si yo mismo o un ángel del cielo viniera con otro evangelio, no es que haya 2 evangelios, hay solo uno, pero muchos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y entonces dice el apóstol Pablo, allí en Gálatas, del Gálatas 1 en adelante, del 6 en adelante, pero es impresionante: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, como antes. Pero en el 7 dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos,
ahora vamos a comenzar con la enseñanza. Esto era para recapitular lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Pero ahora vamos a leer, hermanos, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que sea nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo que nos abra el entendimiento y nos ayude a entender su palabra. Fíjense, vamos a leer 2 de Corintios, pero ahora el capítulo 2, y vamos a leer solo el versículo 17. Con el 17 tenemos mucho de qué hablar. Oiga lo que va a pasar. Fíjese que, bueno, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo. Acaba de explicar en Gálatas, acaba de explicar en Corintios, siempre en 2, que me temo que así como la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos sean engañados de la verdadera fidelidad a Cristo. Y oiga, va a ver cómo toda la palabra, el mismo resultado. Oiga, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Oiga lo que está pasando. Estos obreros fraudulentos que se disfrazan como ministros de luz, como se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Estos, la razón de ellos es falsificar el evangelio de Cristo. Oiga lo que va a pasar. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Acá está el gran problema, que estos engañadores se ponen a hablar de un montón de cosas, que el poder de las manos, que las generaciones, que el esto, que lo otro, pero no están hablando de la palabra. Y este es el gran problema. Y muchos hablan de la palabra, pero a medias, solo la mitad del versículo o un versículo menos. Mire, acá esto es impresionante, porque dice, pues no somos como muchos que medran falsificando. Y medrar es adulterar lo que ya está escrito. Fíjese que acá, dice acá, apunté algo respecto a la palabra medrar. Medrar dice que es falsificar la palabra de Dios. El que predique el evangelio de Cristo debe predicar la abstinencia, el sufrimiento, la angustia, la limitación como parte del camino del cristiano. Y ahora la pregunta, ¿por qué razón vamos a estar hablando de cosas negativas? Cuando los falsos apóstoles solo se ponen a decir, no hombre, no tenga pena, acepte a Cristo y va a ver. Mire, desde el día que yo acepté a Jesucristo, mis finanzas subieron. Desde el día que yo acepté a Jesucristo, mi hogar vive en paz. Desde el día que yo acepté a Jesucristo, mis hijos ahora ya me respetan. Miren, desde el día que yo acepté a Jesucristo, ahora mi esposo regresó. Y ahora mi mujer también. Y que ahora aquí, que ahora allá. Solo hablan de bienaventuranzas carnales. Pero no hablan de la verdadera bienaventuranza que Jesucristo habló, hermanos. Y en eso nos tenemos que parar. La verdad que no vamos a salir mucho de este tema. ¿Por qué razón? Porque hay de mucho de qué hablar. Pero oiga lo que está escrito o lo que nuestro Señor también Jesucristo nos dijo. Bienaventurados los que lloren. Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que lloren, porque ellos serán consolados. Bienaventurados cuando os ultrajen, os persigan y digan todas cosas malas de vosotros, o todas cosas. Bueno, lo leo porque así no lo traslapo, ¿verdad? Estamos en Mateo capítulo 5. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que hoy en las iglesias modernas o en las religiones, cuando usted está sufriendo algo, primero lo mandan a usted a ayunar.
a reprender todo espíritu. Y segundo, lo mandan a orar y ayunar. Y a decir que, mire, vaya y le pregunta a Dios, porque eso que usted está pasando no es normal. Porque Dios nos ha traído para paz. Paz sí nos da Él, pero en medio de la tormenta. No nos saca de la tormenta. Ya, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No está diciendo que no vamos a pasar valle y sombra de muerte. Sí, se nos van a morir familiares, se nos van a pasar momentos difíciles, pero en medio de todo eso vamos a tener el respaldo y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces dice acá, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y oiga, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. En los cielos es grande el galardón. En los cielos es grande el galardón. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesucristo le preguntó a sus discípulos que si ellos podían beber la copa que él bebía, y ellos dijeron que sí. Y Jesús les dijo que de cierto la beberían. Pero eso quería decir con que iban a participar también de la misma muerte, de la misma persecución, de la misma aflicción que Jesucristo fue perseguido, azotado y afligido. Y como cordero no abrió su boca, enmudecido llegó, se subió a la cruz y entregó su vida por usted y por nosotros. Pero los apóstoles hicieron lo mismo, pasaron momentos difíciles. El apóstol Pablo le llegó la noticia de parte de Dios que ya estaba su tiempo de partida, ya estaba listo para ser sacrificado. ¿Y de qué manera fue sacrificado? Le volaron la cabeza, hermanos, fue decapitado. Y así murieron todos los apóstoles a través de espadas, a través de muchas circunstancias. Pero volviendo a lo mismo, volviendo a donde estábamos, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra. Y vuelvo a hablar de medrar, porque esto es muy importante. Analice, búsquelo usted en diccionario, analícelo. Medrar, falsificar la palabra de Dios. El que predique el evangelio de Cristo debe predicar la abstinencia, el sufrimiento, la angustia, la limitación como parte del camino del cristiano, pues ese es el evangelio de Jesucristo. Y para muestra un botón, fíjese que nos vamos a pasar, nos estamos tal vez adelantando, pero nos vamos a pasar rapidito acá a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Oiga lo que dice, puesto que Cristo ha padecido. Oiga, el apóstol Pablo, Jesucristo, el apóstol Pedro, no estaban medrando el evangelio, no lo estaban falsificando, no estaban dando lisonjas. El apóstol Pedro no estaba hablando de, no tengan pena, acepten a Jesucristo y sus finanzas se van a componer, acepten a Jesucristo y ustedes no van a tener ningún problema. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, no estaban dando a tol con el dedo, estaban explicando que si alguno quería el verdadero evangelio, que leyera la palabra y que la viviera. ¿Acaso no han leído lo que está escrito? Que los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Todos, no es solo uno, todos los que querramos vivir piadosamente sufriremos persecución. Y oiga lo que dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Dónde padeció Jesucristo? En la carne. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, ustedes y yo, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Y esto es muy vital, hermanos, porque el falso
apóstol medra la palabra, falsifica la palabra. Y seguimos leyendo lo que dice medrar. Medrar es comerciar. Sí, hacen comercio de la palabra. Lo que más les interesa son los pactos. Sí, haga su pacto y Dios le promete, Dios le ofrece, pero haga usted sus pactos, den dinero, hagan ustedes sus pactos. Y eso es lo que está pasando. La palabra medrar es comerciar con las almas, comerciar con el verdadero evangelio, suavizar el evangelio. No tengan pena, acepten a Jesucristo, ningún problema les va a venir. Miren, no tengan pena, hombre. Ustedes aceptan a Jesucristo y su hogar se va a volver otra vez a Cristo y van a ver que ustedes van a tener paz en este mundo. Sigan ustedes tras el dinero. Miren, no importa, solo haga sus pactos. Haga, porque Dios es Dios de pactos. Mentiras. Él hizo un pacto. Y lo explicó bien clarito en el Antiguo Testamento. Pero hablamos de medrar. Oiga, medrar es comerciar. Medrar es traficar, hacer algo a escondidas, como quien dice, no, miren, vénganse para acá porque ustedes están pensando que el evangelio es duro. No, el evangelio, así como dijo el apóstol Juan, que así como prosperaba tu alma, que seas prosperado en todo. Ya leímos cómo el apóstol Juan le dice a Gallo que prospere, pero en seguir hospedando hermanos, que siga recibiendo aún los que no son conocidos, que los ayude, que los alimente, que acoja a los hermanos, que dé la vida por los hermanos y que seas prosperado en salud. Pero en ningún momento está hablando de prosperar económicamente. Vuelvo a repetir y digo algo bien claro como está escrito en Proverbios. Dios es el que enriquece. Sí, y no añade tristeza, hermanos. Sí, mire, oiga lo que dice el apóstol Pedro acá. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces estábamos hablando que estos falsos apóstoles lo que quieren es medrar. Y el apóstol Pablo nos dicen que ellos no son como muchos que medran el evangelio. Oiga, cómo el apóstol Pedro trataba a los hermanos y les decía en 4:12, aquí mismo en primera de Pedro 4:12, y les recomiendo que lean todo el capítulo y se van a dar cuenta ustedes que en ningún momento nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan estaban escondiendo el sufrimiento. Acá el apóstol Pedro dice que nos armemos del mismo pensamiento. Ahora oiga lo que dice en el versículo 12. Amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan. Esto es parte del equipaje de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano en este mundo no va a reinar. No va a reinar. Amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos. Habla de padecer. Aquí en el versículo, en el 4:1 habla, puesto que Cristo ha padecido. Acá en el versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, o sea, hay algo, dice la palabra de Dios también, que si sufrimos con Él, también reinaremos. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Esto es muy importante porque los falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos profetas, están dando a tol con el dedo, están hablando de prosperidad, están llevando a la gente a caminos que no son bíblicos. Y tenemos que nosotros leer, vuelvo a repetir, es amplio el apóstol Pedro en hablar de este sufrimiento verdadero. Ya, es amplio.
El apóstol Pedro no está escondiendo nada. El apóstol Pablo tampoco. Y sus profetas menos. Oiga, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Oiga, ¿cómo es la bienaventuranza? Usted quiere ser hijo de Dios, pues le va a tocar que ser vituperado. Sí, porque ahí usted va a ser bienaventurado. Dios trazó ese plan, Dios trazó ese camino, y no vamos a decir nosotros cosa diferente, hermanos. Vamos a hablar de lo que está escrito. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros no somos como los que medran, falsificando la palabra de Dios. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Oiga, cuando alguien es vituperado, el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Reposa sobre nosotros el Espíritu de Dios, hermanos, cuando somos vituperados por causa del Evangelio, por causa de la palabra. Sí, así también perseguían a los profetas que fueron antes que vosotros. Le está hablando a los apóstoles, le está hablando ahora a la iglesia también. Así persiguieron. Oiga, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando nosotros sufrimos por causa de la palabra de Dios, la palabra es glorificada. Dios mismo es glorificado. Nuestro Señor Jesucristo también se goza, hermanos, porque sabe que su sacrificio no fue en vano en la cruz. Ahí también es como cuando Elías le dice a Dios, Señor, solo yo he quedado. No, le dijo, ahí tengo 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y ahí también Dios tiene pueblo, hermanos. Tiene pueblo que queremos cambiar. Tiene pueblo que queremos llevar este evangelio en nuestras vidas. Es fácil hablar. Es fácil hablar. Vivirlo es lo que Dios quiere. Muchas personas quieren que Dios las use a través de sus labios. Y qué bueno, piden algo bueno, qué bueno. Ojalá también pidieran que Dios los use con su ejemplo, con su testimonio. Que amen a Cristo las 24 horas. Esto es lo que quiere Cristo, hermanos. Que lo amemos, que lo glorifiquemos con nuestras vidas. No con un conocimiento. Bueno, es importante conocer el conocimiento de Dios para practicarlo, para vivirlo, porque es importante. Sin conocimiento no vamos a saber qué es lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Es importante el conocimiento, pero una vez lo tengamos acá, lo bajamos al corazón y a caminar, a caminar, a caminar. Oiga, el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Ya se dio cuenta cómo es el verdadero evangelio? Cosa contrario a los falsos predicadores modernos de hoy que andan ofreciendo pactos. No, hombre, usted, fíjese que una persona dijo en la radio, la vez pasada lo dije. No, mire, a cada rato nos enfermamos. Yo, mire, cuando yo me enfermo, de una vez hago mi pacto de $100. Sí, doy mi pacto y ya ¿para qué voy a estar ahí doblando las rodillas? Dijo. Sí, vienes hacía su pacto. Es impresionante. Me dio risa, hermanos, pero da coraje también, hombre. ¿Por qué? Porque esto enseñan al pueblo y lo enseña a blasfemar. Así que ninguno, el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo, hermanos, que si alguno es cristiano, ese juicio comienza por nosotros. ¿Por qué razón por nosotros?
para no ser condenados con el mundo. Por eso está escrito que si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados juntamente con el mundo. Es necesario que nosotros nos escudriñemos, vengamos a Cristo. Si tenemos más algo que no le agrada a Dios, hablemos con Él. Él es misericordioso, hermanos. Sí, Él es misericordioso. La Biblia dice, hijitos, no os escribo para que pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado? Jesucristo, hermanos. Lleguemos ante Él confiadamente ante el trono de su gracia. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Mira, hermanos, acá está poniendo el apóstol Pablo también la guinda al pastel. Porque dice, ¿cuál será el fin de aquellos que ni predican el Evangelio como está escrito, ni lo obedecen? Sí, hermanos, sus oyentes no andan conforme lo que está escrito. La gente solo tiene comezón de querer oír, pero no está leyendo como está escrito, ni quiere vivir como está escrito. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Sabe qué? Una gran dificultad. No crea usted que Lot se salvó así como quien dice, con 100. No, se salvó, si quisiéramos ponerle números, como dicen en la escuela, va, que con 60 raspadito. Pues yo digo que Lot se salvó así también con un 59.999. Mire, raspadito. Pero aquel justo Lot afligía su alma, viendo y oyendo la conducta de los malvados. Hoy es el problema. Dice que las personas hoy quieren imitar lo malo. Sí, se quitan el disfraz de cristianos, se meten con los otros. Yo no digo que nosotros no hablemos con los incrédulos o los impíos. Bien, tenemos que hablar, pero la palabra nuestra tiene que ser sazonada, hermanos. No podemos estar hablando lo que ellos hablan. Y cuando ellos quieren hacer bromas con nosotros, bueno, ¿qué podemos hacer? No podemos impedírselo. Pero cuando ellos miren la seriedad en nuestro espíritu, ellos mismos se van a retractar sin que usted les diga algo. Mire, así está el mundo, pero también así está Cristo con nosotros. El mundo está patas arriba. El mundo quiere llevarnos a nosotros a una aflicción que es parte del camino. Pero cuando nosotros lo aceptamos voluntariamente, las cosas son diferentes. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Es que si usted padece, si usted tiene escaseces, si usted tiene enfermedades, si su hogar no quiere buscar a Cristo, si usted solo está tratando la manera de buscar usted a Dios y su pareja no, o sus hijos no se preocupe, está en el verdadero camino. Qué triste sería que todo le marche bien, porque hay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, porque ya recibieron su recompensa. Pero aquí dice nuestro Señor Jesucristo algo bien importante. Oiga lo que dice el apóstol Pedro. Estoy leyendo 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿según la voluntad de quién? De Dios. Job le dijo a Dios, dio gracias a Dios por todo. ¿Acaso hemos de recibir solo lo bueno y no lo malo también? Mire, es increíble cómo la palabra de Dios se entrelaza, hermanos. Este es el Evangelio verdadero, lo que ya está escrito. No esté poniendo usted asunto que hacen los falsos apóstoles, los falsos predicadores. Sí, que el Señor me habló, que yo les dije que esto y el otro. Esto es mentira.
lo que está escrito, lo más importante. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden. Si estamos pasando momentos difíciles, encomendemos nuestras almas al Creador. Así de fácil. Miren, aquí está el consejo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oiga el consejo. No paguemos mal por mal, paguemos bien por mal. En nosotros tiene que haber siempre el sentimiento de hacer las cosas bien. Pero dice que si alguno padece por la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas. Ese es el ejemplo. O sea, el consejo de parte de Dios, encomendemos. Si estamos pasando tribulaciones, bienvenido. Este es el camino verdadero. ¿Sabe qué es lo que pasó con la iglesia? Fueron perseguidos desde el año 60, 62, 65, 67. Fueron perseguidos, mataron a Pablo, mataron a Pedro en el año 67, 65 y 67. Pues, mire, y murieron todos, excepto Juan. Juan murió hasta el 105. Pero fíjese que surgió muchas cosas. Muriendo ellos, primero ellos fueron los ejemplos. Porque Nerón eso era lo que quería, el imperio romano matar a los apóstoles. Y eso fue lo que hicieron y dijeron, matando a los líderes, se extermina todo. Bendito sea Dios, porque un día el sabio Gamaliel dijo algo impresionante. Le dijo al Sanedrín, a los fariseos, les dijo, miren, si esta obra que ellos están haciendo es de los hombres, va a desaparecer. Pero si es de Dios, va a permanecer para siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ha permanecido. Estuvo en anonimato 1500 años, hermanos. Estuvo en anonimato según el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo se había disfrazado de Constantino, agarró el mundo, agarró los cristianos, los unió. Pero no todos se fueron con él. La palabra ha hecho. Hasta el día de hoy, Dios siempre ha guardado su iglesia. El diablo engañó a los que querían ser engañados, pero a su verdadero pueblo siempre ha permanecido su pueblo, hermanos. En dificultades, sí. ¿Se recuerdan ustedes que leímos hace unos días y tal vez viene al caso leerlo otra vez? Otros experimentaron, oiga lo que está diciendo Hebreos 11. Otros experimentaron vituperios y azotes. Oiga, no está eliminando lo que verdaderamente conlleva ser cristiano. Ahí está el problema de muchos que piensan que cuando les vienen las pruebas, que Dios no está con ellos. Dios está con nosotros en medio de las dificultades. No piensen que si les está... Es cierto. Aparte de que si usted se está yendo a pecar, a fornicar, a adulterar, pues qué bueno le va a venir, nada bueno, pues eso lleva factura. Pero si usted quiere amar a Cristo, Dios va a meter su fe a prueba. Así como se prueba el oro, así se probará su fe. Y oiga, otros experimentaron vituperios y azotes. Estoy leyendo Hebreos 11:36. Y otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Oigan, nuestros hermanos, ¿qué fueron lo que pasaron? ¿Qué pasó el tiempo, el mundo antiguo, los profetas? El mundo antiguo no. Los profetas, los que siempre han querido hacer la voluntad de Dios, aquellos cristianos, los romanos. Los que estaban en Roma y fueron perseguidos. ¿Sabían ustedes que nuestros hermanos fueron muertos a espada? Fueron muertos metidos en peroles o ollas hirviendo de aceite y fueron pelados prácticamente vivos, hermanos. Otros fueron quemados vivos como antorcha humana. Hermanos, otros fueron comidos por leones, por espada, por gladiadores. Pero la iglesia nunca. Mataban uno y salían 100. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque este es el camino verdadero. Es cierto, son pocos los que lo hayan. Pero oiga lo que dice Hebreos.
Hebreos 11:37. Fueron apedreados, aserrados. Mire, Pablo fue apedreado, Isaías fue cortado por la mitad, aserrado, con sierra. Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas. No, hombre, nada que sus grandes ropas y que no sé qué, no, hombre. Miren lo que les alcanzara. Sí, porque anduvieron de allá para acá. Ellos no anduvieron en casa fija. Ellos, oiga, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Qué tal le parece? ¿Juega esto o es igual lo que los predicadores modernos están hablando hoy de Dios? No es igual. Ya despierte, hermano. Despierte, porque si usted leyera la Biblia, usted lo perdería en el aire. Sí, hermanos, despertemos. Despertemos, porque la palabra de Dios es clara. No está escondiendo Dios el sufrimiento hacia un verdadero pueblo. Le está diciendo: si ustedes me son fiel hasta la muerte, yo les daré la corona. No les está diciendo: ustedes sean fiel cuando todo les salga bien. No, sean fiel hasta la muerte. Esto hicieron, mire, Hebreos capítulo 11 es para resaltar aquellos grandes hermanos que vinieron y vivieron piadosamente. Pero oiga el 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos. Oiga cómo andaban, errando. O sea, andaban de aquí para allá, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas. Ahí es donde yo la vez pasada, yo no le recomiendo libros ni nada por el estilo, pero me interesó o me gustó, ya lo he leído. Bueno, esta segunda vez ya no lo leí completo, pero ya lo había leído y me apasionó mucho. El mártir de las catacumbas. Sí, cómo eran los hermanos que estaban en Roma siendo perseguidos. Sí, hermanos, mire, en cuevas, que son catacumbas. Y dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por las cavernas, catacumbas, hermanos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio delante de Dios, Dios los tiene. Ahí está en Apocalipsis: ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Y Él les dice: tranquilos, hasta que los demás, hasta que sus hermanos mueran igual que ustedes. Sí, porque todos vamos a beber la misma copa, hermanos, todos. Pero si nosotros ahora la vivimos, la ponemos, es que imagínense, hermanos, si nosotros fuéramos perseguidos, ya va a comenzar la persecución, pero si nosotros fuéramos perseguidos, ¿realmente habrían cristianos? ¿No se ha hecho usted la pregunta? ¿Habrían o no habrían cristianos? Los verdaderos siempre han estado y siempre van a estar. Roguémosle a Dios de ser fieles. Ahorita que todo es fácil, pidámosle a Dios: Señor, ¿qué pasaría si viene persecución? ¿Qué haría yo? ¿De qué lado me pondría? Dios sabe, hermanos. Dice que si no fueran acortados los tiempos, pero su iglesia verdadera, cuando comience la persecución, muchos de los que abarrotan las iglesias van a desaparecer. Yo no sé si ya me pasé. Hermanos, acá es claro lo que el apóstol Pablo está diciendo, y lo vuelvo a leer porque estábamos en 2:17, segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran
falsificando la palabra de Dios. Muchos quieren traficar, comerciar, dar un evangelio suave. No, es que ¿para qué le está metiendo usted miedo? Es que no soy yo, es lo que está escrito. Es que usted debería de hablarles así, mire, traiga payasos a la iglesia, hagan dramas, hagan esto, hagan lo otro, ganen almas para Cristo de esta manera. No se va a ganar de esta manera. Se va a ganar un verdadero hijo de Dios, se le va a anunciar la palabra tal como está escrita. Si la acepta, bienaventurado es. Y si no, ¿de qué sirve darle la palabra a alguien? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que la palabra cayó junto al camino. Otros cayó sobre pedregales, otros sobre espinos. ¿Por qué? Porque no les hablaron lo que estaba, porque iban a ver de esta clase de hombres que no se les iba a hablar la palabra como debe de ser. Si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hermanos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ninguno ha recibido hasta el día de hoy lo que Dios ha prometido. ¿Por qué? ¿Por qué nadie recibió lo que Dios prometió? Lo leí cuando comencé. Mateo 5. Con esto termino, hermanos. ¿Por qué razón ninguno ha recibido? Hebreos 11:39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No lo recibieron. No lo han recibido ni Pablo ni nadie. Ni Pedro han recibido nada. Por una razón. Mateo 5, versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón... Mateo 5, versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. El galardón que Dios ha ofrecido es grande. Pero oiga, ¿dónde está ese galardón? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón los cielos. Oiga, vuelvo a repetirlo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso Hebreos dice que nadie ha recibido nada. Aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron nada, hermanos. Porque esa gran fiesta está reservada para todos aquellos que vayamos a ser salvos. Aquellos que anhelemos voluntariamente dar nuestra vida. El que disfrute aquí su vida la perderá. Pero el que la dé por causa de Cristo la hallará. Y aquí dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestros hermanos ya fueron perseguidos, y los apóstoles de igual manera, ¿verdad? Y ahora la iglesia, pues también. Después que mataron a Pablo, a Pedro, pues, hubo una persecución, hermanos, y una matancinga, que definitivamente, por eso tienen razón en cierta manera, ¿verdad? Porque cuando uno no entiende los planes de Dios, vienen las almas en Apocalipsis y dice: ¿hasta cuándo? Vamos a ver si lo encuentro, para que lo leamos. Mire, Apocalipsis 9, si no estoy mal. O 6. Vamos a ver 6. Así. 6, 9 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Juan ya vio a los muertos que habían sido muertos por causa de la palabra. Muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Murieron por el testimonio que tenían. ¿Y cuál era el testimonio? Aborrecieron el mundo. ¿Sí? Se hicieron enemigos de Roma por amar a Dios. ¿Sí? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre
en los que moran en la tierra? Oiga, cómo le decían las almas que hasta cuándo los iba a vengar la muerte de ellos. Oiga la respuesta. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen, tranquilos, descansen. Estoy leyendo capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser ricos en este mundo, prosperados. Sí, que tranquilizaran, que a ellos sí los mataron, pero los que ahora la iglesia moderna, aquí mora el Espíritu Santo, aquí hay un nuevo evangelio, no es el mismo que están predicando el Antiguo Testamento, no es el mismo que está predicando Pedro y Pablo, no es lo mismo que Hebreos y todo y nuestro Señor Jesucristo está hablando, no, este es un nuevo evangelio, el evangelio de la prosperidad. No tengas pena, acepta a Jesucristo y ¡pum! Se acabaron tus penas, se acabaron tus problemas, es más, ya ni cruz llevamos, porque Cristo lleva la nuestra. No, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios no está llevando la cruz de nadie, hermanos, solo que a través de Él, nuestra carga es ligera. Sí, hermanos. Oiga lo que dice el 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí? Que también habían de ser muertos como ellos. Dios no está escondiendo el evangelio, al contrario, lo está dando a conocer, tal como está escrito. Hermanos, por favor, oiga de los lugares donde le hablen de prosperidad, que le hablen de aquí y de allá. Es cierto, Dios puede bendecirnos de la manera que Él quiera, pero Él es soberano. Dice que a unos empobrece, a otros enriquece, pero el evangelio no está hablando de que va relacionado. Es que si usted tiene el Espíritu Santo, Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar dinero. Dios, no, hermanos, ni es un Aladino, ni es nada por el estilo. Dios lo que ha prometido es vida eterna. No está prometiendo nada más. Está prometiendo que todo aquel que crea en el Hijo de Dios se constituyó hijo de Dios. Todo aquel que crea en Jesucristo se constituyó en heredero, coheredero. Sí, en eso está hablando. Y Él dijo, allá en el cielo, porque así persiguieron a los verdaderos profetas, así los van a perseguir a ustedes. Les digo a los de su generación y a la iglesia de corbata también. Sí, si somos de Dios, vamos a pasar persecuciones, vamos a padecer. Le estábamos leyendo en Pedro, amaos, no os sorprendáis. Pedro capítulo 4, pero el 1, para rematar esto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros, también vosotros armados del mismo pensamiento. Como primer punto, y después dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cuándo sabemos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros? Cuando ya comiencen a vituperarnos. Ay, es que usted solo de la Biblia quiere hablar, es que solo la Biblia. Gloria a Dios. Cuando usted quiera poner en alto el nombre de Dios, lo van a vituperar. Cuando usted les ponga un alto a las personas, lo van a vituperar. Cuando usted quiera corregir las cosas en su casa, lo van a vituperar. Sí, hermanos. Pero alegrémonos y gocémonos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Bendiciones, mis hermanos. El tema es muy largo. La verdad, hemos venido hablando de la apostasía, hemos venido hablando de que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, y vamos a seguir. ¿Por qué razón? Porque tenemos toda la Biblia para hablar de ello. Lo que no entiendo yo, ¿cómo es que en las iglesias no quieren predicar los padecimientos de Cristo? Que nos armemos
del verdadero evangelio. Como dijo en Hebreos, fueron aserrados, apedrados, metidos en cárceles, muertos a espada, en cuevas, anduvieron del tingo al tango, pero anduvieron glorificando a Cristo, y Dios no se avergüenza de ellos, hermanos. No se va a avergonzar. Si somos fieles hasta la muerte, Dios nos va a guardar, hermanos. Dios nos dará la vida eterna, la corona. No es que usted ande ahí, ay, ¿cómo será mi corona? No, hombre, la corona es que usted entre al reino de los cielos. La coronó, pues, por decir algo. Coronó su estadía en este mundo. Hay premio para todo aquel que quiera sufrir por causa del evangelio de Cristo. ¿Sí? Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Armémonos de ese pensamiento y las cosas van a ser más fáciles. Que Dios bendiga nuestras vidas. Un fuerte abrazo para todos. Y si pueden ayudarme a compartir, se los agradezco. Que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. Feliz noche.